Ahora vamos a ver cómo bloquear el programa actual. ¿Para qué? Bueno, porque si ahora empezamos a hacer cambios en él y por error le damos al botón de menos o más fuera del menú, se pasaría al programa siguiente y se perdería todo lo que hubiésemos hecho. Esto al principio sucede a menudo y es muy frustrante. Para bloquearlo, vamos a mantener pulsado el botón de menú y verán que entonces parpadean 3 pasos en los botones del secuenciador: el número 1, el número 10 y el 16. De momento les explico el botón 1. Púlsenlo y verán que se queda encendido. Ahora suelten menú y si ha salido bien, vemos que ya no podemos cambiar el patch dándole a los botones de más y menos, y si se fijan en la pantallita ya nos sale una línea parpadeante debajo del A01. Bueno, si en cualquier momento les sale algo raro o se despistan, pulsen el botón de exit hasta volver al estado normal de la pantalla, Ahora vamos a tocar la perilla o knob de tempo, la que pone tempo, hasta que el número de la esquina, los BPMs, marque 121. Lo vamos a poner un poquito más lento. Y ahora vamos a mutear o silenciar las partes 1, 2 y 4. Así que pulsando Shift le damos a estos 3 botones para dejar solo encendida la pista Drums. Si ahora le dan al play notarán que solo se escucha la batería. Pero recuerden que no hemos borrado ninguna nota, solo las hemos silenciado. Ya sin pulsar Shift, le damos al botón de una parte para seleccionarla. Teníamos la primera. Si tocamos el teclado, ahora sonará el Synth Digital 1. Aunque esté muteada la pista, el teclado sigue sonando. Seleccionamos la parte Drums, ya está. Y ahora le vamos a dar al botón de Tone más, estos que quedan aquí a la derecha de las partes. Al darle cambiamos el sonido de la batería, moviéndonos entre los presets o patches, instrumentos digamos, que tiene el JD de fábrica. Podemos usar también el truco de dejar pulsado y pulsar el otro botón para avanzar más rápido. Y vamos a seleccionar el sonido 29, que se llama Pop Kit. Bueno, ahora por fin vamos a grabar, vamos a almacenar nuestro primer programa. Si le han dado a play en los botones del secuenciador, pues vuelvan a darle para detener la secuencia, porque resulta que solo podemos almacenar un programa en la memoria con el secuenciador detenido. Si lo intentamos en marcha no pasa nada, al final nos saldría un mensaje que dice Now Playing, ahora tocando, para recordarnos que tenemos que parar antes de guardar. Bueno, ahora atención que vamos a almacenar esto. Pulsamos Shift. Lo dejamos pulsado y le damos un toque al botón del menú, que como ven también pone Write, de escribir. Si queremos abortar en cualquier momento este proceso, le damos al botón Exit. Bueno, ahora ven que arriba dice Program Name y abajo Unleash XE, que es el nombre que tiene este programa de fábrica. Pues vamos a cambiar este nombre y pondremos uno que nos guste. Esto es lo más pesado que nos tocará hacer con el JD, porque tenemos que cambiar cada letra pasando por el abecedario solo con las teclas de más y menos. Yo le voy a llamar Dominion. Para eso le doy al botón de menos hasta que me aparece la D mayúscula en la primera posición, luego le doy al cursor derecho y el cursor, digamos la rayita que parpadea debajo de la letra, ya pasa a la segunda posición del nombre. Le doy al botón de más y ya tengo aquí la letra O minúscula. Otra vez al cursor derecho, otra vez al más, menos, así para cada letra. También podemos insertar caracteres en el punto donde está el cursor parpadeante, pulsando Shift y al mismo tiempo dándole al botón del cursor hacia la derecha. Entonces, por defecto nos aparece un espacio. Si ahora le damos al botón de más, nos aparece la A mayúscula. El abecedario en mayúsculas, seguido del abecedario en minúsculas, seguido de los números, seguido de símbolos y vuelta al espacio en blanco, vuelta a la A mayúscula y sin fin. Es un loop. También se pueden borrar las letras que queden a la derecha del cursor, dejando pulsado Shift y dándole al cursor hacia la izquierda. Bueno, cuando hayan acabado de poner el nombre o si están ya hasta los bemoles de poner letras, denle a Enter. Entonces arriba nos pondrá tu, E01. Como ven, el teclado ya sabe que no se puede guardar nada en los primeros 4 bancos y nos pone el primer programa posible para grabar. En la línea inferior saldrá el nombre del programa que tengan ya ocupando esa posición, si es que hay alguno.
Este es el momento de escoger en qué memoria guardamos nuestro trabajo. Así que podemos movernos con los botones de más y menos, usando también el Shift o, los movimientos que les enseñé, para encontrar la posición de memoria del banco que queramos, que esté en blanco o el que queramos sobreescribir, ¿vale? Tenemos desde la E01 hasta la H64. Bueno, escojan uno libre si quieren y pulsen ya Enter. Entonces nos pide una confirmación, le volvemos a dar a Enter. Si se arrepienten en este punto, es la última oportunidad para no grabar encima de algo que fuera interesante, pues simplemente pulsar Exit. Ahora, ¿qué ha pasado? Como ven, ya no estamos en A01, estamos en la posición E01, que es donde acabamos de guardar. Y además, seguimos teniendo el patrón bloqueado. Si quisiéramos cambiar de patrón, tenemos que volver a pulsar Menú más el paso 1 del secuenciador. Bueno, como han visto, a la hora de almacenar un patrón, el bloqueo no nos impide escoger otra posición de memoria, es bastante útil. Bueno, yo lo que suelo hacer para crear una canción es empezar con un patrón, grabarlo en la memoria, hago cambios en él, por ejemplo una pista, y lo grabo en la posición de la memoria siguiente. Cuando me sale el recuadro de escoger tú, si fuera E01, pues le doy al más y lo grabo en E02. Y le cambio un poco el nombre para no liarme. Y bueno, sigo trabajando en él. Añado otra pista, por ejemplo, y vuelvo a grabarlo en la posición siguiente, en E03. Así ya tengo 3 patrones seguidos en la memoria que tienen una continuidad y que luego pues podré darle al play y cambiar entre ellos para crear una progresión, una canción, vaya. Vamos a hacer un inciso que no tiene nada que ver con la memoria para aprender cómo aplicar el shuffle, groove o swing. No estoy seguro de si es exactamente lo mismo, pero bueno, es ese desplazamiento de los golpes intermedios que tiene un ritmo que sirve para darle un toque más humano. Es tan simple como mantener pulsado el botón Enter y ahora, sin soltar el botón Enter, vemos que tenemos encendidas las 4 partes porque el shuffle se puede aplicar solo a unas. En este caso lo dejamos así y ya sin más vamos a mover la perilla o knob que está en la sección LFO Depth. Es esa perilla que tiene una muesca en el medio, como un clic, que hace que se mantenga ahí. La posición donde está el clic, como ven, corresponde al 50%, que sería el punto intermedio del desplazamiento, ni adelante ni atrás mucho. Bueno, vamos a escuchar lo que es, como se darán cuenta. Ritmo normal. Ahora fíjense en la parte de los platillos. Bueno, como ven, suena más natural en las posiciones cercanas a 50%. Bueno, en este caso, para este ritmo. Y si queremos comparar rápidamente cómo sonaría este ritmo sin el shuffle, pues simplemente desactivamos la parte de drums, sin soltar el enter.
Bueno, vamos a dejarlo desactivado el shuffle, ¿vale? Para todas las partes. Esto se graba, su situación del shuffle se graba junto con todo, como les dije, se graba en el programa o en el patrón, ¿de acuerdo? Bueno, les quiero recordar que solo hemos silenciado las partes 1, 2 y 4, pero no las hemos eliminado. Así que si nos pusiéramos ahora a tocar el teclado y le diéramos al rec para grabar, las notas que metiéramos se mezclarían con las que habían originales en la secuencia aquella A01. Entonces se trata de borrar todas las notas de esa parte, quitar el mute y ya podríamos grabar sobre el silencio. Con el secuenciador parado, esto es importante, pulsamos el botón Shift y al mismo tiempo este otro que dice Erase. Y entonces ven que nos aparece en la pantallita Pattern Erase. Por defecto tenemos seleccionado Drum porque es la parte que tenemos activa, pero lo podemos cambiar con más y menos. Como digo, podríamos borrar solo una de las partes, pero yo voy a cargármelo todo. Vamos a borrar todas las notas de este programa. Le voy a dar al Enter. Nos pide confirmación. Y ya está completado. Ahora si le damos a Play, ya no suena nada y ya podemos desmutear todas las pistas, que sigue sin sonar nada. Ya tenemos el patrón en blanco. Y ahora lo voy a guardar tal como está, el patrón en blanco. Le doy a Shift más menú, Enter 2 veces y lo grabo encima de esta misma memoria y con el mismo nombre además. Lo machaco. Ya está el patrón E01 en blanco. Pero ahora digamos que me he arrepentido y quiero volver a poner el ritmo aquel del A01, que en el fondo me gustaba. Bueno, pues vamos a ver cómo copiar una parte de otro programa en el actual. Esto es muy importante. Dejamos pulsado menú y como vemos, aquí tenemos el 1 fijo, que quiere decir que está bloqueado, el patrón para no cambiar por equivocación, y parpadean la posición 10 y la 16. Vamos a pulsar ahora la 10. Y como ven, en la pantalla ya nos indica Pattern Copy, copia de patrones. Siempre recuerden que están en una posición activa y queremos traernos cosas desde otra posición de la memoria. Entonces, aquí debemos seleccionar el programa desde el que queremos copiar lo que sea encima de nuestro programa, el que está activo ahora, E01. Bueno, como en este ejemplo quería copiar del patrón A01, lo tenemos muy fácil porque ya está aquí, pero por aquí, pues eso, con más y menos nos movemos todos los trucos que quieran para ir más rápido, pues nos podemos mover por los 16 bancos que hay, hasta seleccionar el programa, el patrón del cual queremos copiar algo. Por eso es importante tener claro primero, es mejor apuntarse en un papelito el programa que tiene el sonido o las notas que nos queremos copiar en el programa actual, porque aquí no vamos a ver el nombre, aquí solo vamos a ver la letra y el número. Como ya estamos en el que queremos, le damos al Enter. Y ahora nos deja seleccionar la pantalla qué parte queremos copiar
y a qué parte la queremos copiar. Podemos copiar del digital 1 al digital 1, del digital 1 al digital 2, del digital 2 al digital 1, digital 2 al digital 2, drum a drum o análogo a análogo. No podríamos, o si queremos copiar todo lo que hay en secuencia, ¿vale? No podemos, por ejemplo, copiar una melodía que tengamos grabada en un sintetizador digital a una parte de sintetizador analógico o al revés. Ni copiar, por ejemplo, un patrón de tambores a ver qué suena si lo ponemos en un instrumento de sinte digital, por ejemplo. No, son estas las opciones que tenemos. Entonces, dejo seleccionado drum, que me salía, creo, por defecto, y le damos a Enter. Y ahora, por último, tenemos que escoger si queremos copiar el sonido y el patrón de esa pista de batería, de la 01, solo el sonido, con lo cual nos copiaría solo el kit de batería que hay en el A01, o solo el patrón. Esta es la opción que me interesa en este caso, porque quiero recuperar el ritmo que había en A01, pero ya me están bien los tambores, el kit de batería que tengo seleccionado actualmente. O sea, Enter. Esta es la última posibilidad para echarse atrás. Enter. Nos dice completado. Y si le damos a play, ya lo volvemos a tener ahí. Estupendo. Pero si ahora cambiáramos de programa y volviéramos al E01, nos encontraríamos con que está en blanco. ¿Por qué? Porque después de copiar la parte de la batería hay que almacenarlo, porque no se copia directamente en la memoria. Así que recuerden, muy importante también, después de copiar hay que grabar. Ahora sí. Bueno, por último, como les prometí, vamos a darle al botón de menú, en System, Enter, y si estamos donde la última vez que cambiamos, recuerdan la velocidad, la curva de velocidad del teclado, vamos a darle hacia atrás y aquí tenemos Start Program. Es la manera de cambiar el programa que nos sale cada vez que iniciamos el JD. Vamos a cambiar. Bueno, como quieran, pongan el programa que les parezca y 2 veces Exit. Ya no nos podemos olvidar del A01, adiós, ya no nos volverá a salir cada vez que encendamos el Roland. Hoy hemos cubierto mucha materia, les dejo que experimenten, pero por favor dejen el patrón E01 como lo hemos guardado o el número que hayan escogido ustedes, porque seguiremos practicando con él como base en el siguiente capítulo.